En esto de la pandemia, prácticamente todos los días, afortunadamente, en el último tiempo hemos hablado de vacunas. Porque todos los días hay novedades, hay tantas vacunas y hay tantas novedades, pero tenemos novedades, hoy y mañana. O ayer y hoy más bien, porque ya son pasadas las medianoche. Le quiero decir, por ejemplo, que ayer, jueves, Chile logró superar la barrera del 50% de su población vacunada con su primera dosis. Interesantísimo. Se inocularon a 220.000 personas ayer, entre primera y segunda dosis. Interesantísimo. Cuando sabemos que en la región, lamentablemente, el problema es de escasez tremenda y angustiante justamente de vacunas. Hay que decir también que en la medida que son más jóvenes los chilenos y chilenas, son más reacios o despreocupados, o póngale que usted como sea, menos entusiastas de ponerse la vacuna. Ahí hay una complicación eventual, quizás hay menos percepción de riesgo. Y es cosa de ver las estadísticas, por si acaso, los más jóvenes que nos están mirando. Hoy día la proporción de personas hospitalizadas en las UCI de menos de 39 años es mayor cantidad de personas que sobre 70 años. 70 años. Y está a punto de pillar a los de 60 hacia arriba. Entonces, los más jóvenes les pega y duro. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Y esto es muy importante. A las 9 de la mañana, en un rato más, el Ministerio de Salud, vía streaming, abierto, va a dar a conocer el primer estudio de eficacia, de efectividad de la vacuna Sinovac en Chile. ¿Cómo ha afectado, cómo ha impactado las vacunas en nuestra población? Lo vamos a conocer en un rato más con la información del Ministerio de Salud. Así es que ya sabemos, por mientras, seguimos manteniendo los cuidados mientras la vacuna nos salva. Le doy un datito menor. Para el domingo próximo, en Israel ya se va a poder prescindir de esto para andar en los lugares públicos. En lugares públicos, a aire libre, en Israel ya no se va a necesitar mascarilla. ¿Y sabe por qué? Porque ya está vacunado un porcentaje altísimo de su población. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. El tercer retiro parece ser, salvo que el Tribunal Constitucional diga algo distinto, que no está del todo claro, porque a lo mejor la composición del tribunal no va a ser exactamente la misma que la pudo ver antes o que la vio antes, por razones más bien domésticas del Tribunal Constitucional que no viene al caso explicar en este momento, pero parece ser un hecho, ¿cierto? Parece muy encaminada. Incluso hay algunos que se sorprenden de que todavía no haya nadie que haya anunciado el cuarto retiro. Pepe Out, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Está Pepe Out ahí? Hola, Pepe. ¿Me escuchas, Pepe? Sí, te escucho perfectamente. Tú que conoces tan bien la cancha, ya sé que eres futbolero, así que esos términos los entiendes. Conoces tan bien la cancha y conoces las áreas, el área chica. ¿A ti te sorprendería que alguien saliera con un anuncio de cuarto retiro? No, para nada. Más bien me sorprendería que no hubiera un cuarto retiro a propósito de la campaña de la próxima elección presidencial y parlamentaria del 21 de noviembre. O sea, tú le atribuyes relación directa a la elección esta aprobación, no necesariamente o no solamente un apoyo a las personas. Bueno, está obviamente relacionado con la proximidad de la evaluación ciudadana, sin duda. Eso hace que una política pública que es evaluada por todos, incluso explícitamente en sus discursos como una mala política pública, porque no apunta justamente a los que están más afectados por la crisis, que son los que o bien ya gastaron o su trabajo es informal y nunca cotizaron. Por otro lado, hasta el año pasado estábamos hablando de aumentar el ahorro y resulta que ahora lo estamos vaciando progresivamente. Ya van, si se aprueba este tercer retiro, vamos a llegar a 50.000 millones de dólares retirados. Son 50.000 millones de dólares
que habrá que compensar durante varios años para comenzar a estar en la situación que estábamos antes del primer retiro, que ya era una situación mala desde el punto de vista del objetivo nacional de conseguir pensiones dignas. Considerando de que desde David Bravo en adelante, los especialistas, los de derecha, los de izquierda, los del gobierno de la Concertación, de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, más bien es consensuado que es una mala política pública los retiros. Considerando eso, ¿a ti te había tocado en los años de parlamentario que se discutiera o que se estuviera a punto de aprobar una ley, pese a que haya consenso en que técnicamente es dañina? ¿Te había pasado algo de este estilo? En este extremo no, pero tampoco me había pasado que el país estuviera afectado por una pandemia y un estado de ánimo como este. Tampoco me había pasado que la Constitución y las reglas del juego y el sistema político fueran puestos tan en cuestión. Tampoco me había pasado observar entre mis colegas una especie de pánico a un posible tsunami electoral que pase por encima de todo el establishment político. Tampoco me había pasado ver emerger un liderazgo desde la crítica al sistema desde dentro, como el de Pamela Giles. En fin, hay varias cosas nuevas en la política que no nos habían ocurrido en periodos anteriores. Ya, muchas cosas nuevas. Tú que eres especialista y analista en esto, nuevas pero mejores, algunas mejores y peores, o nuevas y más malas. Bueno, para el grosor y para el espesor democrático institucional que requiere un país. Yo sinceramente pienso que el estallido y la reacción que genera fue positiva y va a ser leída positivamente en el futuro, porque vamos a tener una nueva constitución, porque probablemente a partir de esa nueva constitución se constituya un nuevo pacto social, porque la respuesta de la democracia va a ser, me imagino yo, profundizar la democracia y no regresar o revertirla. Pero claro, la pandemia nos va a dejar una crisis, nos va a haber hecho vivir un periodo muy complejo que por supuesto ha alterado no solo nuestras condiciones materiales de vida, sino también las mentales y espirituales. Pepe Out, leí una columna hoy y lamentablemente no recuerdo de quién, me encantaría citarlo porque por derecho de autor, que decía que hay políticos que hoy día, respecto del retiro del 10%, que con platas de los ahorros privados de las personas están pagando sus campañas políticas porque están apareciendo como simpáticos, populares. El costo lo pagan quienes sacan plata de sus propios ahorros individuales y ellos entonces quedan mejor posicionados para una siguiente elección. Y tú ayer en una entrevista que te hice en Radio Duna hablaste algo así como de cohecho también en este caso. ¿Por qué no nos explicas? Cohecho institucionalizado, en el sentido de que claro, y al revés, yo no sé si probablemente muchos televidentes no saben lo que era el cohecho, pero hubo una época en que cada candidato o cada partido tenía una cédula de un color determinado y por lo tanto alguien solía pasarle un zapato, el zapato izquierdo cuando entraba con el papel a la urna y el zapato derecho luego de haber votado, o la mitad de un billete, en fin, había muchas técnicas que terminaron con la cédula única, porque allí estaban todos los candidatos, entonces el pagador ya no podía saber por quién había votado la persona que había recibido ese recurso. Y aquí, fíjate que esto comenzó antes, porque yo recuerdo la primera ley que aprobamos del presidente Piñera fue un bono comprometido en campaña. Y fíjate que al segundo día de abrirse el periodo legislativo, lo que estábamos haciendo era aprobar el compromiso de campaña de un bono hecho en campaña, es decir, si yo gano, voy a entregarle un bono. Y ese precedente obviamente probablemente se repita y se seguirá repitiendo. No me extrañaría
que en la campaña presidencial haya alguna candidatura que ofrezca ya no un cuarto retiro, sino el retiro íntegro de los ahorros. Y como tú bien sabes, la gente siempre tiene más necesidades que recursos disponibles. Siempre. Sí, y los segundo, son escasos. Siempre preferirá más dinero en el bolsillo que dinero para gastos futuros, hipotéticos, en 20 o 30 o 10 años más. Ya, pero perdón, Pepe, por eso es que todos los sistemas de pensiones de reparto, capitalización individual, mixto, como fuera, todos son obligatorios, porque nos sacan una parte actual para que la usemos cuando estemos en retiro, ¿no es cierto? Estemos ya jubilados. Por eso es obligatorio y en todas partes del mundo, eso no es gran novedad. Y eso fue una conquista de la izquierda chilena y mundial. La cotización obligatoria para la previsión. Antes cada uno se arreglaba con sus propias uñas. Este sistema es demasiado individualista, por supuesto, pero los retiros nos han llevado a hacerlo todavía más individualista. Fíjate que esta sensación de que el ahorro es exclusivamente mío y lo tengo que poder usar cuando yo lo necesite y cuando yo lo quiera, es algo que está metiéndose, gracias además, paradojalmente impulsado por mis propios compañeros en la izquierda, rompiendo ese principio sacrosanto de que la cotización es obligatoria y es para la vida futura. Porque fíjate que las encuestas muestran que después del primer retiro subió la proporción de personas que dicen o que prefieren que la cotización adicional que se esté discutiendo sea íntegramente dedicada a la capitalización individual. Cuando todos los técnicos, incluido la Comisión Bravo, y yo soy entusiasta partidario de eso, dicen que es necesario también un ahorro colectivo, que es necesario también un componente de solidaridad intergeneracional, es decir, que con tu cotización se complementen las pensiones actuales de los adultos mayores. Claro. En fin, todo eso, creo yo, va a retroceder como posibilidad. Primero porque habrá menos recursos y segundo porque la gente habrá asumido que sus ahorros son íntegramente suyos y para disponer de ellos cuando se defina. Porque hoy día es la pandemia, pero suponte mañana una nueva crisis asiática o un desempleo de 2 dígitos. Las crisis vienen. Misma razón, misma disposición. Y por lo tanto, si esto continúa, estamos condenados al vaciamiento del ahorro previsional. ¿Cómo lo ves tú en el Tribunal Constitucional si es que el gobierno termina llevando esta ley? Mira, yo tengo dudas, fíjate, respecto, no soy yo jurista, ni tengo formación de abogado, pero me resulta difícil entender que una reforma constitucional pueda ser inconstitucional. Y efectivamente la cosa estuvo empatada en el Tribunal Constitucional y el voto dirimente fue la presidenta del TC. Y yo no sé si todos los votos permanecerán iguales en esta valoración. No sé si la situación conflictiva en que se encuentra la presidenta y sus relaciones con los demás integrantes influirá en esa decisión. Así que no se sabe si va a poder votar incluso. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que esperar porque incluso falta otra cámara, la Cámara Alta, el Senado, que vea este proyecto. Pepe Out, como siempre. Ahora, ¿sí? El gobierno podría hacerlo ahora, perfectamente. No necesita esperar el final del trámite. Perfecto, puede hacerlo antes. No basta ir haciendo las reservas de constitucionalidad, sino que lo puede hacer antes. Exactamente. Pepe Out, gracias como siempre por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, chao. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Estamos de vuelta, pero de inmediato vamos a revisar las noticias más importantes de la jornada con Marcos Fleming. Claro, Matías, vamos a estar revisando, por supuesto, las informaciones más relevantes de la jornada. Vamos a hablar del 10%, pero también comenzamos con otra información, porque surgió nuevos antecedentes acerca de la autopsia del pequeño Tomás Bravo, que señala que el niño murió de hipotermia. Felipe Jara tiene la información. ¿Cómo está, Felipe? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, información tremendamente relevante la que se conoce durante la tarde del día de hoy en relación a la investigación y la indagatoria que se desarrolla en torno a la muerte del pequeño Tomás Bravo de 3 años, 7 meses. Era la información que más se estaba esperando por parte de la familia, también los abogados representantes de los padres de este pequeño. Hablamos del informe final del servicio médico legal. Recordemos, hasta este momento solamente conocíamos un preinforme y se estaba justamente esperando qué es lo que decía este informe definitivo por parte del organismo. Durante esta jornada, tras una publicación que efectúa el medio digital Exante, que tuvo acceso entonces a este informe, se conoce que las causas de muerte serían la inanición, es decir, la falta de alimentación, y también la hipotermia. Nosotros estuvimos ahí en ese sector, en donde sobre todo durante la noche y la madrugada se dan bajas temperaturas. Estas habrían sido las dos causas principales que habrían llevado a la muerte del pequeño Tomás Bravo. Era la información que con más ansias se estaba esperando. Recordemos, durante la jornada del día de ayer, los padres y sus respectivos abogados se habían reunido con la fiscal Marcela Cartagena. Sin embargo, tras esa cita no se había entregado este informe por parte del servicio médico legal, y es sino durante esta jornada entonces que ya se revelan las dos causas a las que derivó el servicio médico legal tras el examen al cuerpo del pequeño Tomás Bravo. Nosotros pudimos hablar con el abogado Pedro Díaz. Él es el representante de la madre, Estefanía Gutiérrez. Pasemos a escuchar justamente qué fue lo que dijo tras conocerse esta información. Luego de conversar como media hora con la fiscal, efectivamente ese hecho ocurrió. ¿En qué sentido? Ella estuvo en la tarde con la jefe de tanatología del servicio médico legal, y ella le dijo que tenía este informe listo, pero la fiscal no sabía que se lo había mandado a las 6 y tanto de la tarde. Por eso a mí fue una bomba, y definitivamente el servicio médico legal se salta este protocolo. Entonces la familia se entera por la prensa de esta causa de muerte que genera una incertidumbre. Han establecido que esa es la causa de muerte. Ahora nos falta determinar la data de muerte, que es muy complicado, porque de esa forma podemos tener otros delitos asociados a esto, que puede ser, por ejemplo, el secuestro, que efectivamente, de acuerdo a la misma información del servicio médico legal, la data sería entre 7 y 5 días. Se trata de un informe que en todo caso no descarta la participación o la eventual participación de terceras personas. Recordemos, durante la jornada del día de ayer, la fiscal Marcela Cartagena aseguró que hay más sospechosos, más personas que están siendo investigadas. Esto aparte de la única persona que hoy está en calidad de imputada. Nos referimos al tío abuelo Jorge Escobar, quien, dicho sea de paso, se encuentra en libertad. Hay más personas, lo dice entonces la fiscal Marcela Cartagena, que están siendo investigadas, y esto también a la familia, hay que decirlo, le hace sentido. Nosotros pudimos hablar durante esta jornada con ellos y también reaccionaron frente a las palabras de la fiscal Cartagena. Recordemos que ellos desde el comienzo han sostenido de que hay más personas involucradas. De hecho, ellos han dicho, y así lo dijeron, de hecho, durante el tiempo que se estaba desarrollando la búsqueda, que ellos siempre creyeron que había más personas involucradas, y que de hecho el pequeño Tomás podría haber estado retenido mientras se estaba efectuando este proceso de búsqueda en el sector de Caripilún. Una información entonces que se conoce durante el día de hoy y que estaría entonces ya revelando las causas de muerte respecto de este caso, que aún no tiene no tiene un delito claro, ni tampoco personas
eventualmente responsables de algún delito. La investigación sigue por parte del Ministerio Público entonces para ver si se puede establecer ya la verdad o se puede comenzar a establecer la verdad judicial respecto a este caso. Felipe Jara con la información, gracias por este contacto, buenas noches. Y vamos de inmediato a las calles de Santiago, volvemos a la capital, tomamos contacto con Rodrigo Pérez que tiene las informaciones policiales de las últimas horas. Rodrigo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Revisamos informaciones. Vamos hasta la comuna de San Joaquín. Un hombre fue asesinado por múltiples disparos durante esta tarde. Se trata de un hombre de 26 años, integrante de la banda de los Galvez, del sector de La Legua, y se está investigando este caso como ajuste de cuentas. Este sujeto fue a visitar a un amigo que estaba justo ubicado en el sector de las calles Tomás de Campanella con Ureta Cox. De un momento a otro apareció un tercer integrante, un tercer sujeto, y ahí comenzó a disparar al menos 30 veces contra esta persona. Quedó prácticamente muy herido en ese lugar y perdió la vida de manera instantánea. Y después este sujeto escapó con rumbo desconocido. Hasta el momento no hay personas detenidas y toda la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios para así esclarecer todo este caso que nos indicaban sería un ajuste de cuentas, y es por eso que se está investigando todas las razones sobre este procedimiento policial. Vamos a revisar declaraciones que entregó la PDI cuando estuvieron realizando las distintas diligencias durante esta tarde ahí en la comuna de San Joaquín. Nos ha permitido encontrar múltiples evidencias balísticas, como también la víctima presenta varios impactos balísticos a corta y larga distancia. Habría llegado a lo menos un sujeto, que es los antecedentes que tenemos, quien abre fuego en reiteradas ocasiones, ingresando al domicilio y persiguiendo a la víctima al interior de este, causándole la muerte a uno de ellos en el lugar. La víctima iba a ver a un amigo y ahí apareció esta persona quien comenzó a disparar. 30 impactos, incluso más, fueron los que se encontraron en el sector, en este homicidio ahí en la comuna de San Joaquín. Revisamos otras informaciones. 19 personas fueron detenidas al interior de una clínica estética en la comuna de Providencia. Están prohibidos todo tipo de cirugías al no considerarse esencial. Todas estas personas tenían permiso de desplazamiento que no permite la realización de este tipo de actividades. El recinto fue cerrado, pero no clausurado porque se estaba realizando una cirugía mamaria y se tuvo que esperar a que termine todo este procedimiento para que así se puedan detener a las otras personas. En total, 19 de ellos quienes fueron trasladados hasta la 19ª Comisaría de Providencia van a tener que enfrentar la justicia por infracción también al artículo 318, una actividad que no está permitida en tiempos de pandemia. Tenemos algunas declaraciones, habló Carabineros, también la alcaldesa de la comuna entregó más antecedentes, las revisamos a continuación. Al efectuar el registro de los permisos de desplazamiento, algunos llanamente no contaban con permiso y otros contaban, pero eran diferentes para el uso del cual le estaban dando. Así es que conforme a esto pasan detenidos, ¿cierto?, por el artículo 318, por darle mal uso finalmente a este permiso de desplazamiento. Hay personas que eran pacientes, personas que estaban trabajando ahí, muchos de ellos con los permisos falsificados, permisos vencidos, etcétera. Así que queremos señalarle a las personas, no están permitidos ese tipo de actividades médicas. Y es por eso que van a enfrentar la justicia tras ser detenidos por Carabineros, y también estuvo la Seremi de Salud realizando todo el cierre de ese recinto médico. Revisamos otras informaciones. 4 personas fueron detenidas en la comuna de Vitacura tras ser fiscalizadas por Carabineros. Todos ellos se movilizaban en un automóvil con encargo por robo. Y al momento de ser fiscalizados también se encontraron teléfonos celulares, destornilladores, elementos que podrían utilizar para el delito, según indicó Carabineros, también billeteras y elementos cortopunzantes como un cuchillo. Todos estos mantienen antecedentes policiales y fueron trasladados después hasta la comisaría de Vitacura, donde van a tener que enfrentar la justicia, y todo se está investigando para ver si es que estos individuos habían participado previo a su detención en algún tipo de delito. Tenemos también declaraciones sobre este procedimiento, las pasamos a revisar a continuación. Gracias al servicio preventivo de personal motorizado de la Prefectura Andes de Carabineros, se logró divisar un vehículo que mantenía encargo por el delito de robo con intimidación. Al momento de ser fiscalizados, al interior del automóvil se encontraron diversos elementos para la comisión de delitos.
por lo que estos sujetos fueron detenidos. Todos ellos detenidos se van a enfrentar la justicia en el marco de las fiscalizaciones que ha estado realizando Carabineros en la comuna de Vitacura, Marco. Gracias, Rodrigo Pérez. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y vamos a lo que fue la noticia de la jornada. Tras una intensa y polémica jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente aprobó por amplio margen el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. El gobierno aseguró que es un golpe a las pensiones y ya anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Los votos de su sector, eso sí, fueron fundamentales y la reforma obtuvo un importante respaldo oficialista, lo que provocó también nuevas celebraciones en el Congreso Nacional. La palabra ahora la toma el Senado. Aplausos que por tercera vez se repiten en la Cámara de Diputados. Nuevamente fue aprobado un proyecto de retiro del 10% con amplio respaldo. 120 votos a favor y solo 18 en contra. Un nuevo golpe para el gobierno, porque los 41 votos oficialistas fueron claves para aprobar por más de 2/3 la polémica iniciativa. Nosotros no creemos que existan las derrotas para el gobierno. A nosotros nos parece que esta es una derrota para las pensiones de los chilenos. ¿Cómo comenzó la jornada? Llamados telefónicos, reuniones de pasillo y principalmente caras de molestia, porque todo indicaba que este jueves nuevamente se desarrollaría un intenso debate, pero al igual que en jornadas previas, sin ninguna resolución o avance. Le estamos enviando una muy mala señal de que estemos postergando una votación. A esa hora todo indicaba que la votación esperaría varios días, posible larga espera que encendió los ánimos en la sala. Diputados y diputadas exigieron celeridad. No puede ser que tengamos que esperar hasta el día martes para saber qué es lo que va a pasar con el tercer retiro. La gente está cansada de lo que decimos, lo que quiere es ver cómo votamos. Tenemos que irnos hoy día a la hora que sea, pero votando este proyecto. Votemos en este momento, aquí, ahora. Exigencias que provocaron la votación de los dos proyectos del tercer retiro del 10%. El primero, el permanente, que según la oposición estaba preparado e ideado para sortear el Tribunal Constitucional, pero que no tenía respaldo oficialista. Lo voy a rechazar por su mala redacción de la ley. Sortea la amenaza del Ejecutivo de llevarlo antecedente al Tribunal Constitucional. Y el segundo, el proyecto con norma transitoria idéntico a los dos retiros anteriores. La aprehensión que, al igual que el anterior, fuera impugnado por el TC si llega a esa instancia. Es por necesidad que nuevamente la gente tenga que recurrir a los fondos de pensiones. Votaré en contra porque esto no es una política pública. Ese es un camino de hambre para el día de mañana de todas maneras. Si no les gustan los retiros, planifiquen y envíen a este Congreso un proyecto de renta universal de emergencia. En paralelo, miembros del gobierno ingresaban a la Cámara de Diputados para presenciar la esperada votación en sala. La incógnita, si el Ejecutivo por cualquiera de los dos proyectos recurriría al TC. Nada de lo que ha dicho el gobierno ha cambiado y ahora lo que queremos es esperar la votación y conversamos después. ¿Vale? Gracias. Finalmente llegó el momento de la votación. 88 votos, 32 en contra, 25 abstenciones. Rechazado. 4 votos le faltaron al proyecto permanente de la oposición para ser aprobado. El transitorio, sin embargo, pasó la prueba con amplio respaldo. Por la afirmativa, 122 votos, 20 en contra, 4 abstenciones. Yo emplazo al gobierno a que no vaya al Tribunal Constitucional. No recurrir al Tribunal Constitucional. No vaya al Tribunal Constitucional. Es cosa que el gobierno diga qué va a hacer ahora. La respuesta llegó minutos más tarde. Hacer reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto. Finalmente el gobierno anunció que acudiría al Tribunal Constitucional. Le advertimos a Renovación Nacional que esto iba a ocurrir. Pero el diputado Matías Walker tenía un as bajo la manga, porque previo a la última votación ingresó un artículo que traerá polémica y consecuencias. Su fin, sortear el Tribunal Constitucional. Esta es una sorpresa que es clave para el proyecto de ley. Dice que sin perjuicio de las facultades del presidente de la República se establece esta excepción para el retiro de fondos previsionales. Es decir, le otorga atribuciones al Congreso que ahora son exclusivas del Ejecutivo y que le permitirían al Legislativo presentar este tipo de proyectos en situaciones excepcionales. Por último, se aprobó el retiro del 10% para rentas vitalicias. Así, la Cámara de Diputados despachó el polémico proyecto de tercer retiro de los fondos de pensiones, mientras el gobierno ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. La próxima semana será clave. En manos del Senado ahora está el avance de la iniciativa.
Y mucha atención porque este jueves, en un nuevo balance de la situación de la pandemia en el país, se realizaron algunos anuncios respecto a avances y retrocesos en el marco del plan paso a paso. 2 nuevas comunas del país se retroceden a cuarentena a partir de la madrugada de este sábado, de acuerdo a lo comunicado en este nuevo reporte del Ministerio de Salud. Estamos hablando de Pozo Almonte en la región de Tarapacá y Retiro en la región del Maule, que retroceden a la fase 1 del plan paso a paso. También retroceden, pero a fase de transición, la fase 2, las comunas de Paredones en la región de O'Higgins. La madrugada del lunes 19 de abril avanzan a fase 2 las comunas de La Serena, Los Vilos, Montepatria y Coquimbo en la región de Coquimbo, Peumo y Santa Cruz en la región de O'Higgins, Quillón en la región de Ñuble, Los Sauces en la Araucanía y Los Lagos en la región de Los Ríos. Y en este mismo tema, también el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo informe epidemiológico sobre la evolución de la pandemia en el país. 6 de las 10 comunas con más casos activos pertenecen a la región metropolitana. Puente Alto es la que lidera este listado con 1.922 contagiantes. Le siguen Maipú con 1.253, Pudahuel con 1.087 y La Florida con 1.050 personas que se encuentran en la etapa activa de la enfermedad. En el caso de las regiones del país, la capital de la Araucanía, Temuco, es la ciudad más afectada con 1.209 casos activos. Entre otros datos, el informe indica que hasta la fecha del 11 de abril han ocurrido 1.273.284 contagios en el país. Finalmente, uno de los porcentajes más preocupantes es el rango etario de las personas que han contraído el COVID-19, donde la población de entre 30 y 40 años representa el 28,98% de los casos confirmados. 2 de la madrugada con 7 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Nacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. El Tribunal Supremo de Brasil confirmó la anulación de las condenas del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y queda de esta forma habilitado para postularse a las elecciones del próximo año. Fueron 8 votos contra 3 por el que los magistrados aprobaron mantener los derechos del líder del Partido de los Trabajadores. Y de esta forma se permite entonces que sea candidato presidencial en 2022. Esta medida confirmó la decisión tomada anteriormente por un juez que desestimó las condenas por corrupción y lavado de activos del exmandatario ligadas al caso Lava Jato. El encargado de condenar a Lula fue el juez Sergio Moro, quien luego se convirtió en ministro de Justicia del actual presidente Jair Bolsonaro. Entonces fue sentenciado a 12 años de cárcel, pero cumplió 1 año y 7 meses antes de que su encarcelamiento fuera declarado como inconstitucional. Y crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia tras el anuncio de nuevas sanciones y la expulsión de diplomáticos de Moscú acusados de injerencia y ciberataques. El gobierno de Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas que buscan sancionar la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado y el reciente ataque cibernético a la empresa SolarWinds, además de una presunta oferta del gobierno de Vladimir Putin para alentar a los talibanes a atentar contra tropas de Estados Unidos en Afganistán. Esto tras el anuncio de su retiro. El Departamento del Tesoro emitió directivas que prohíben a las instituciones financieras estadounidenses comprar deuda pública del Banco Central ruso a partir del 14 de junio, además de sancionar a 6 empresas rusas y expulsar a 6 empleados de inteligencia de la Embajada rusa en Washington que habrían tratado de influir en las elecciones presidenciales del 2020. Por su parte, el ejecutivo de Vladimir Putin rechazó las sanciones. Y seguimos en Estados Unidos, donde hay indignación después de que un policía de Chicago disparara a un joven de 13 años desarmado y le causara la muerte. El video de la cámara del oficial fue publicado por medios locales y se puede ver a Adam Toledo, un joven de 13 años con sus manos en el aire y sin armas antes de caer al suelo y recibir este mortal impacto de bala. El hecho ocurrió el día 29 de marzo, pero las imágenes fueron difundidas este jueves tras semanas de protestas en la ciudad que demandaban responsables, además de exigir reformas políticas. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, señaló que se trató de una tragedia increíblemente dolorosa, pero pidió a los manifestantes exigir justicia de forma pacífica y evitar hechos de violencia. 2 de la madrugada con 16 minutos. Dejamos hasta acá el bloque informativo. Volvemos contigo, Matías.
Muchas gracias, Marco Fleming. Y nos vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. En la pantalla principal de nuestro estudio tenemos al ministro Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia, quien confirma el anuncio del gobierno por tercer retiro. Esperamos ir pronto al Tribunal Constitucional. Más detalles, 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy. En Santiago tendremos cielo despejado y una máxima probable de 27 grados. Y en Antofagasta tendremos cielo despejado y máxima probable de 20 grados. Con estas informaciones esperamos que hayan sido de utilidad para usted. Les deseamos que tengan unas muy buenas noches, que descanse y nos reencontramos mañana. Buenas noches, gracias por venir.